Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Miguel Coy. Aquí arranca Visiones Ilimitadas, un podcast dedicado a potenciar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación en la Comunitat Valenciana. Un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología o talento aeronáutico, entre otras cuestiones que favorecen el crecimiento de las sociedades más avanzadas. Y en este camino de impulso empresarial nos acompañarán empresarios, pero también investigadores, estudiantes e incluso artistas. ¿Qué necesita el ecosistema emprendedor para llegar a la cima? Este es el título del segundo capítulo de Visiones Ilimitadas. En esta sección abordaremos las oportunidades de este sector y realizaremos un análisis de la situación en la que se encuentran las tres provincias. Además, desarrollaremos una comparación con Madrid y Barcelona y destacaremos casos de éxito valenciano. Visiones Ilimitadas, el podcast de una sociedad sin límites. De visión a visión. Maribel Vilaplana. Y ahora sí que ha llegado ya el momento de ponernos en marcha, de comenzar este podcast con su primera sección, Visión a Visión. Hemos sentado en la misma mesa dos voces. Vamos a compartir con vosotros los puntos de vista de dos profesionales del mundo empresarial. Ambos nos van a permitir conocer de primera mano cuáles son las necesidades de ese ecosistema emprendedor para poder llegar donde queremos, que es la cima, que es el éxito. Paso a presentaros a nuestros invitados. Raúl Martín. Raúl Martín es licenciado en Informática por la Universitat Politécnica de Valencia, con posgrado PDG por IES. Ha realizado además la formación 15x15 en EDEM. Es director general corporativo de Familia Martínez y al mismo tiempo también es CEO de Kilómetro Cero en Food Innovation Hub. Hola Raúl, encantada de que estés aquí con nosotros. Hola Maribel, ¿qué tal? Pues encantada de escucharte y de que compartas mesa, en este caso, y experiencia con nuestra invitada Marta Nogueras. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universitat de Valencia. Entró en Lanzadera en 2015 como directora de proyectos, donde asesoró y formó a los emprendedores en las áreas de negocio, de finanzas, de mercado internacional. Desde mayo del 22 estaba ejerciendo como gerente de inversiones en Angels, vehículo de inversión de Juan Roig en Marina de Empresas. Pero fue en 2023 cuando fue nombrada nueva directora general de Lanzadera. Marta, un placer que estés con nosotros también y compartas esta experiencia y esta conversación. Gracias a vosotros. La verdad es que es un lujazo teneros porque sois dos figuras de mucho nivel, podríamos decirlo, para poder analizar precisamente cuáles son las necesidades del sistema emprendedor para llegar a la cima. De mucho nivel y de mucho calibre, precisamente porque conocéis en primera mano este sector y el concepto de emprender. Lo primero que hay que tener claro es que uno no emprende solo, o no debe estar nunca solo, no debería crecer solo, que además se necesita, por supuesto, una buena inyección de capital sólido, se necesita fomentar una comunidad de apoyo, disponer de infraestructura que nos pueda sustentar. Y no nos olvidemos, hay que hablar también de regulaciones, de políticas que tengan que fomentar la creación de empresa. Por supuesto, hay que acceder a los mercados, hay que tener inyección para la innovación tecnológica, soporte por parte de la administración. Es que no es fácil, no es nada fácil emprender, y la versatilidad de vuestras visiones y en este caso recorridos nos puede ayudar a encontrar respuesta. Así que lo primero que os tengo que presentar o que preguntar, mejor dicho, es ¿qué se necesita? Queremos el éxito. Sabemos que la mayoría fracasa durante el camino. ¿Por qué? ¿Qué falta? Empezamos contigo, Marta. Muy bien. Bueno, al final yo creo que partimos de un ecosistema que se ha ido creando sobre todo en los últimos 10 años. Es un ecosistema joven y yo creo que esa es la parte pues que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Es muy importante que todos nos lo creamos y que tenemos que estar todos de una forma cohesionada y unida, participando y haciendo posible que el emprendedor encuentre en nosotros un colchón o un apoyo en la gestión de riesgo. Al final el emprendedor trabaja mucho con la incertidumbre porque está desarrollando muchísima innovación, normalmente muy asociada a tecnología y por eso al final es un
es la importancia de que los agentes trabajemos muy de la mano y de una forma unida para hacerle esto más viable al emprendedor y que sobre todo entienda que tiene agentes en los que apoyarse y los que son más expertos en ámbitos como capital, en la parte tecnológica, en la parte de producto, pues va a ir encontrando diferentes agentes que van pasando por su camino, por la vida de un emprendedor y que van a ir interactuando con él, aportándole valor. Eso es lo más importante, aportar valor. Aportar valor en conjunto, como bien decías, la importancia de Raúl de no sentirse ni estar solo, porque una cosa es una palmadita en la espalda y ánimo y tal, pero otra cosa es realmente acompañar a esos emprendedores con todo o de esa manera 360, ¿no? Sí, yo creo que Marta lo ha explicado bien. Yo he utilizado una palabra que nombraremos seguro muchas veces, que es ecosistema. Al final tú necesitas un entorno, es decir, yo puedo tener mucha gente que tenga ideas de negocio, pero si no hay mercado o no hay experiencia que le pueda pasar a estos emprendedores para que intenten fallar lo mínimo, porque en estas etapas hay que fallar lo mínimo porque los recursos son limitados, pues se lo voy a hacer más fácil. Dicho esto, estamos en un momento, yo diría que excepcional. Yo he sido emprendedor, entre paréntesis, mal emprendedor, en el momento que terminé mi carrera y los medios eran absolutamente limitados. Nadie hablaba de inversor ni capital que te pudiera apoyar, no había una industria en este caso que necesita soluciones que te pueda ayudar, no había centros en los cuales te podían enseñar modelos, pues como está haciendo Lanzadera, como estamos haciendo nosotros, y yo al final lo que lo ha dicho bien Marta también, necesitamos un entorno en el cual todos rememos juntos, porque al final el emprender no deja de ser un proveedor de soluciones para alguien que en un momento dado pues le puede ayudar a mejorar su negocio, y en eso estamos, yo creo que, y con una buena dirección y en un estado de madurez incipiente. Pero aún así, muy evolucionado. Tú lo has dicho, que has notado mucha diferencia de cuando tú empiezas y empiezas a emprender ahora. Has hablado además sobre incorporar el concepto ecosistema. Hablemos del ecosistema en la Comunitat Valenciana. ¿En qué estado de salud está? ¿En qué nivel nos encontramos aquí, Raúl? A ver, yo soy optimista por naturaleza y también hemos vivido un momento, yo creo que excepcionalmente bueno en la Comunidad Valenciana. Ahora mismo tienes la aceleradora más importante de España, si no de Europa, tienes un montón de agentes que están remando en la misma dirección y muchas veces comparamos, que esto entiendo que lo haremos también, con otros ecosistemas. Yo creo que el ecosistema valenciano es único en su idiosincrasia y tenemos la suerte en este caso de contar con determinados actores que están empujando. Entonces, es una cuestión de tiempo el que evolucionemos y lleguemos al potencial real que puede tener este ecosistema y que es absolutamente distinto de un ecosistema como puede ser el de Barcelona o el de Madrid, porque somos distintos, tenemos nuestras cosas, pero sí que creo que necesitamos ciertos casos de éxito y hay cierta ansiedad por casos de éxito que solamente es cuestión de tiempo que lleguen, porque tienes los mimbres, tienes inversión, tienes cada vez más empresa privada, grandes compañías, industria, que están deseosos de encontrar ese tipo de innovación y tienes un montón de proyectos encauzados aquí y a los cuales les estás enseñando a desarrollarse, con lo cual yo soy optimista y es una cuestión de tiempo de alcanzar un estado de madurez de un entorno diferente, ni mejor ni peor, pero bueno, con unas características que yo creo que sí que son buenas para el entorno valenciano. Y foco tenemos porque sabemos qué sectores son en estos momentos quizás más atractivos para plantearse emprender en ellos. Marta. Bueno, yo creo que la base de todo es que en la Comunitat Valenciana tenemos mucho talento ya desde las propias universidades, ¿no? Desde la parte formativa, cómo sale de ahí ese caldo de cultivo. Y realmente el trabajo es que tenemos buenos formadores en tecnología, toda la parte de informática, desarrollo más técnico, y luego toda la parte de lo que es administración de empresas, etcétera. Al final aquí tenemos varias empresas relevantes que están cogiendo mucha fuerza y dinamizan mucho desde la Comunidad Valenciana. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que esto era lo que estaba diciendo Raúl, es súper importante. Necesitamos tener referentes. Esa persona que termina una carrera que no esté pensando que se tiene que ir a desarrollar profesionalmente fuera de nuestra comunidad. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer, ese ecosistema, es un ecosistema local, es un ecosistema donde nos conocemos muy bien todos y tenemos que convivir mucho, porque nosotros tenemos que intentar ser también los que les
empujemos a desarrollar proyectos emprendedores, pero que también que puedan entender que el crecimiento de esas empresas se puede quedar aquí en la Comunidad Valenciana. Y aquí también es un esfuerzo en la parte de que haya más inversores, más inversión externa también que venga y todo lo que es una atracción que junto con lo que dinamice la administración pública y los agentes que estamos aquí apoyando el emprendimiento como Kilómetro Cero Lanzadera, juntar entre todos pues esas grandes perlas para que ellos entiendan que aquí pueden crear y retener, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Es cierto que es uno de los grandes desafíos, el no solo cultivar ese talento que parece que lo estamos haciendo bien, sino retenerlo o fidelizarlo, ¿no? Quedarlo. Es uno de tus grandes proyectos, precisamente, Marta. Cuando te conviertes en directora general de Lanzadera, tú quieres multiplicar, entre otras cosas, exponencialmente ese apoyo a los emprendedores. Lo haces a través del Hub de Innovación de Marina de Empresas. Estás fortaleciendo pues lo que estamos llamando el ecosistema, ¿no? Las relaciones que se puedan emerger dentro de ese ecosistema para poder acompañarles. ¿Por qué te lo planteas? Es cierto que tu trayectoria ha estado también muy ligada al acompañamiento y ahora tienes una oportunidad de oro. Entiendo que eso es lo que hace que te lo plantees. ¿Y en qué punto de desarrollo estás? Sí. La verdad es que Lanzadera lleva ya 11 años, llevamos más de 1.400 empresas que hemos acelerado de todos los sectores y lo más relevante es que nosotros hemos trabajado mucho por hacer empresas que se mantengan y perduren en el tiempo. Tenemos un ratio de supervivencia del 75%. Esto implica que con el modelo de gestión empresarial y todo lo que nosotros trabajamos para generar una buena comunidad emprendedora, y obviamente es necesario también el apoyo del ecosistema que nos rodea, vemos que tenemos, digamos, una fórmula que la hace distinta, que vemos que tenemos más capacidad de mitigar riesgos y que estamos generando empresas que se acaban convirtiendo en empresas que siguen creciendo, que generan empleo y bienestar social. Y esto al final es la razón de ser por la que Juan Roig puso en marcha Marina de Empresas y Lanzadera. Por eso ahora el cometido estamos empezando a detectar cada vez más que de una forma orgánica se vienen más proyectos emprendedores, tanto de fuera de la comunidad como de fuera de España. Y entienden que Lanzadera puede ser un punto de entrada. Claro, la labor que tenemos es fidelizarlas, ¿no? Y entonces es que Lanzadera sea un punto por el que entren, pero que para nosotros, desde aquí, desde Valencia, puedan crecer con una vocación internacional. Y eso es en lo que nos encontramos ahora. Lo que tenemos es que ir activando bien esas teclas, ¿no? Y sobre todo, pues identificar muy bien qué necesidades tienen los emprendedores, porque inevitablemente el emprendedor es una persona, por definición ya muy autoexigente consigo misma, por tanto también va a exigirnos lo mismo a los que estamos interactuando con él, y ese es el reto, es el gran reto. El gran reto en este caso desde tu propio proyecto, desde Lanzadera. Hay un proyecto personal también en ti, Raúl, en este caso se llama Kilómetro Cero Food Innovation Hub, de la que eres CEO. Vuestra principal razón de ser es la de trabajar en el sector que además mayor impacto tiene en la economía, en la cultura, en la salud, en las personas, en el propio planeta. Es la alimentación. Este es un sector del que no nos debemos despistar, porque ahí está emergiendo muchísima innovación. Sí, yo creo que al final el proyecto Kilómetro Cero sale de una inquietud también. Y esto lo añadimos y probablemente en este debate que hemos generado no lo hemos comentado. Aquí al final yo creo que hay una variable muy importante que es el retornar a la sociedad. ¿Te ha ido bien? Oye, pues de alguna manera tienes que ser generoso. De esto va un ecosistema, ¿no? Hablamos antes de casos de éxito, también hablamos de que, oye, un caso de éxito, lo normal es que un empresario, un emprendedor que le vaya bien, al final vaya generando un caldo de cultivo, porque esto es exponencial y va a generar más. Entonces, Kilómetro Cero nace también de esta vocación y, oye, vamos a intentar ayudar, por una parte, a proyectos que puedan incipientes, ¿no? Que puedan resolver desafíos que nosotros tengamos en la alimentación, pero por otra parte es que podemos encontrar ahí soluciones para nuestro día a día que por el mismo concepto de la innovación abierta nosotros no vamos a ser capaces de desarrollar. Y claro, nos damos cuenta que la alimentación es un ámbito increíblemente amplio, es probablemente algo que es absolutamente transversal y vemos oportunidades en este caso muy importantes que además son aplicables a muchas otras industrias como la nuestra, y esto es importante. Nuestro concepto es un concepto, siempre me gusta decir, global y abierto. Es
En kilómetro cero tenemos más de 40, en este caso, industrias como la nuestra que están buscando soluciones, y esto va al final de colaborar. Y el que trabaja con emprendedores tiene que entender que un ecosistema de emprendimiento surge de colaborar y de poner poco en muchas y compartido, porque para mí también es bueno, porque minimizo riesgo y además tengo más posibilidades de que los proyectos salgan adelante. Y ese mismo concepto al final es el que nosotros hemos creado. Hay multitud de talento, como bien ha dicho Marta también, en Comunidad Valenciana. Nuestro alcance es absolutamente global también. Por eso tenemos, digamos, una pata en México, porque hay muchos proyectos en Latinoamérica que yo creo que pueden dar soluciones importantes a industrias, en este caso españolas, que las estén buscando. Mi ámbito es bastante más restringido, a pesar de todo, que es la alimentación, y eso hace que al final que tenga que ampliar lo que es el scope, ¿no? Y tengamos que buscar proyectos por todo el mundo porque son proyectos únicamente de alimentación. Pero a fin de cuentas el concepto es el mismo, es decir, generas un ecosistema del cual pues ayudas a potenciarlo y se van generando casos de éxito que al final hacen el ecosistema más grande, y también necesitamos, por supuesto, casos de éxito. Claro, desde kilómetro cero estáis trabajando en esa pata de necesidades que es la de crear la comunidad. Allí lo hacéis muy bien, además a través de los F-Talks, que son ya muy conocidos en kilómetro cero. Habéis llegado a congregar a más de 600 profesionales donde pues habéis conseguido consensos, trazar líneas estratégicas para mejorar precisamente este sector de la alimentación, como bien decías, a nivel local, nacional, global. ¿Con qué propuestas soléis encontraros? Porque en esos puntos de encuentro, qué buena es la comunicación y cómo la facilitáis en esos puntos, en esos encuentros de kilómetro cero. Al final nosotros siempre, cuando sois una aceleradora, nosotros no somos una aceleradora, nosotros nos consideramos un think tank en el cual cualquier agente que esté pensando o desarrollando soluciones para el futuro de alimentación, pues pueda estar dentro. Y también nos hemos dado cuenta que al bueno le gusta estar con buenos. Entonces, de alguna manera nos ha servido para hacer de más calidad. Tenemos una red de embajadores a nivel mundial de personalidades súper relevantes que al final están dibujando ese futuro de alimentación y que increíblemente les gusta estar en este tipo de eventos para aprender o para lanzar proyectos comunes. Volvemos otra vez al concepto del ecosistema. En el último Talks pudimos ver, preguntabas por tendencias, todo lo que tiene que ver ya. Hay una interacción bastante importante entre alimentación y salud y todo lo que es nutrición personalizada, y yo creo que el potencial ahí es increíble porque va a cambiar la manera en la que, no va a cambiar, está cambiando totalmente la manera en la que nos alimentamos, y las posibilidades son importantísimas. Más allá de esto, pues hay soluciones también interesantes en cuanto a aplicación de tecnología en fabricación, en comercialización, que al final pues pueden ser determinantes, porque si nosotros queremos mejorar el día a día de las personas a través de la alimentación, tendremos que conseguir alimentación más eficiente, más personalizada y más asequible, ¿no? Entonces esto es un poco las tendencias que estamos viendo. Y me encanta también porque estás consiguiendo aunar en un mismo espacio con unas mismas inquietudes, esas personalidades de las que hablas, con esos jóvenes talentos que están emergiendo y que, entre otras cosas, por ejemplo, se incuban de una manera excepcional en Lanzadera. Marta, ¿qué talento se está demandando fuera? ¿Qué se busca? ¿Y dónde lo encontramos? La pregunta es muy importante y es muy difícil explicarla si no estás dentro de lo que es el mundo de una startup, ¿no? Pero al final, trabajar en una startup implica que tengas una adaptación al cambio muy alta, porque tienes que estar de una forma muy receptiva a todo lo que pasa a tu alrededor y ser ágil con los cambios que haces. Entonces, para mí lo más importante es que lo que tenemos muy claro es que cuando tienes que fichar talento en una startup, tienes que fijarte primero en lo que es la actitud con C. O sea, tiene que ser una persona que entienda cómo es esa cultura de empresa, cómo es esa cultura de emprendimiento, esa parte de la gestión de riesgos, de la incertidumbre, porque el entorno es muy cambiante. Lo que pasa es que las oportunidades también al mismo tiempo son ilimitadas. Puedes estar construyendo la próxima tecnológica más puntera de nuestro país. Entonces, yo creo que ahí eso es muy importante. Luego ya está el tema de las aptitudes, ¿no? Y todo lo que es ese conocimiento ya más técnico y todo eso. Entonces, en ese orden, lo que estamos encontrando se apoya mucho a buscar talento tecnológico, informático, aquí estos perfiles informáticos, científicos de datos. La Comunidad Valenciana tiene mucho talento ahí, lo que hay que intentar es que se quede. Y luego, sobre todo, es verdad que nosotros hablamos mucho de
de concepto más orientado a ventas. Hablamos muchísimo del mensaje de que da igual el perfil que tú tengas en la empresa, que tienes que salir a vender. Al final, si no tienes clientes, no tienes empresa, ¿no? Y eso es muy importante y a veces nos cuesta mucho pues transmitir a ese perfil que tiene más sabio en tecnología, que se siente muy cómodo desarrollando producto, ¿no? Decirle, no, tienes que ir a vender, tienes que ir a buscar clientes, tienes que ir a convencer y esa parte yo creo que es la más pedagógica, eso es en lo que más nos orientamos mucho en Lanzadera. Pero yo no creo que haya un problema de talento. Luego está el otro tema que para nosotros sí que está siendo algo que estamos empezando a identificar, que empezamos a ver una tendencia, que es con el perfil de la mujer emprendedora. Esto, históricamente, los últimos 10, 15 años, lo que se entendía era que más o menos el mercado generaba un 15% aproximadamente de mujeres líderes emprendedoras, ¿vale? Un 15% de las mujeres que se dedicaban a poner en marcha una startup. Esta tendencia nosotros la estamos empezando a ver como que ya no es tanto un 15%, ahora tenemos en Lanzadera, por ejemplo, un 25%, y esto es, yo creo que parte también de que es un ecosistema también que ha ido madurando, que también va identificando más referentes femeninas que están liderando y empujando startups y scale-ups que lo están haciendo muy bien, y al final esto no es un tema de género, lo que pasa es que es un tema de fomento y de buscar mucho referente, ¿no? Y eso es en lo que nosotros estamos, porque estamos empezando a ver una tendencia que creemos que debería venir para quedarse. ¿Estás de acuerdo en eso, Raúl? ¿Estás viendo que está emergiendo en este caso el talento en femenino? Absolutamente. Yo siempre recuerdo que en el momento yo fui cofundador y presidente de la primera Asociación Valenciana de Startups, y un poco una inquietud que teníamos era que en esa junta hubieran casos de éxito y hubieran casos de éxito femeninos. Entonces yo creo que en ese sentido es una buena noticia, y al final pues debemos de ir hacia una equiparación absoluta. Es decir, pero insisto, volvemos a la necesidad de tener esos casos de éxito y probablemente exponerlos. Y algo que no estamos haciendo bien efectivamente es exponerlos, ¿no? Bueno, yo soy vicepresidente de la Fundación Lau también, y tuvimos la suerte hace unas semanas de ir a Zeus en este caso, y que Zeus nos contara lo que ha hecho en su momento. Es que esto hay que contarlo para que la gente lo entienda. O igual un Iker Marcaide, un Iñaki, cualquier startup de Lanzadera que en este caso tenga éxito, nosotros hemos invertido en alguna bastante buena, todo esto hay que contarlo al final, porque el contarlo, yo también doy clase en EDEM, ¿vale? Y cuando hablamos al final de determinadas estrategias, hablo de emprendedores. Y digo, ¿conocéis? Bueno, tú Iñaki lo conoces bien, y os conocéis Iñaki Berengor. Es increíble que una persona que está en algo de management o está estudiando AD no conozca este tipo de perfiles, porque son perfiles de referencia. Entonces yo creo que en nuestro debe está el comunicar efectivamente todos aquellos casos de éxito, porque con eso y con un entorno que ayuda, porque la realidad es que ayuda, pues tendrás muchas más posibilidades de que el sistema se vaya retroalimentando y llegues a un estado de madurez que llegaremos pues donde seas mucho más potente que ahora, claro. Has hablado, por ejemplo, de Iñaki Berenguer o de Iker Marcaide, de perfiles que son absolutamente referentes masculinos, pero bueno, ya llegarán ellas también, pero son perfiles 360, porque no solo son grandes creadores de ideas y de soluciones y se avanzan a necesidades futuras, sino que además saben contarlas. Y muy bien, ambos. Lo decía por esa capacitación de la que hablabas, de que hay que trabajar mucho en ese refuerzo para que no se queden solo creando, sino también contando y trasladando esas ideas. ¿Eso es un cambio generacional que estáis notando precisamente en ese talento joven? ¿Está mucho más preparado en ese nivel 360? A ver, sin ninguna duda, vamos, es decir, vamos a ver, el mundo del emprendimiento ha cambiado mucho, es decir, yo recuerdo mi primer pitch para inversores, que hace muchos años que fue en el Colegio de Economistas de Barcelona, la media de edad serían 150 años allí, y lo hice fatal, realmente, y ahora cualquier pitch de cualquier startup, en este caso, que sea capaz de contar su mensaje, está muy bien hecha. Yo creo que esto es una buena noticia al final, que sepas decir lo que tienes que decir, o que estés orientado a negocio, estés orientado rápido. En ese sentido, a ver, volvemos a lo mismo. En ese momento no había nadie que te enseñara, no había entorno, no había otro emprendedor con el que podrías hablar, ni siquiera había un modelo de un deck que podrías hacer y que nada, lo hacías tú únicamente. Ahora mismo, pues entidades como Lanzadera o como Kilómetro Cero o como todas las que estamos empujando, al final lo que supone es una ayuda inestimable.
Y contarlo es importantísimo. Hay que contar los casos de éxito, pero también hay que contar lo que haces. Y lo decía bien Marta, claro. Si tienes que vender, tendrás que saber contar lo que haces. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Yo he visto emprendedores, en este caso de Lanzadera, algunos en que hemos invertido, que cuando entraron ni siquiera sabían contar lo que hacían y luego han llegado, digamos, a un estado de madurez increíble, vamos, y básicamente es por estar acompañados en este caso. Estáis haciendo un excelente trabajo en ambas incubadoras, digamos, y lanzaderas, y el empuje que estáis realizando ambos, desde Kilómetro Cero y desde Lanzadera. Me gustaría que nos refleja. Yo les he dicho, me gusta también que nos miremos en el espejo, porque uno también aprende cuando se compara. Barcelona y Madrid son ciudades referentes en el mundo del emprendimiento. La Comunidad Valenciana debería estar también en ese top. ¿Lo está? Y si no está, ¿cuál es el empujoncito que nos falta? Yo sí que creo que estamos. O sea, Valencia sí que está teniendo un momento donde el emprendedor identifica que aquí puede crear una startup, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Yo donde veo que realmente nosotros tenemos que fijarnos es con otros ecosistemas que a lo mejor han hecho no tanto el foco en startups, pero sí, por ejemplo, en tecnología. Yo veo el ejemplo de Málaga y lo envidio. Lo envidio porque han conseguido, teniendo esos referentes, ¿no? Ese FreePick, ese Virus Total, ese B-Soccer, han generado unas grandes empresas que han sido reconocidas, impulsadas por tecnólogos malagueños que se han quedado allí y que con ese ecosistema y con el apoyo de la administración pública, que en el caso de Málaga es bastante reconocido, es un ecosistema tecnológico que está siendo muy atractivo. Entonces nosotros aquí en Valencia decimos, bueno, pues vamos a coger lo mismo, ¿no? Y vamos a trabajar para hacer que ese ecosistema emprendedor esté aquí. Y yo creo que llevamos ya unos años, llevamos una andadura, pero que todavía tenemos todos que creérnoslo más, ¿no? Y que tenemos que fomentarlo mucho, hablar mucho, estos encuentros y que podamos tener esta ocasión de compartir para, pues tanto para Raúl como para mí, todo lo que es Fundación Lab, toda esta dinamización es fundamental y de verdad tenemos muchísima pedagogía que hacer. Ya estamos empezando a ver que en orgánicos se habla de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y eso es muy bueno, pero tenemos todavía que demostrar con hechos pues que esto realmente viene para quedarse, ¿no? Y que tenemos que hacer mucha labor ahí. Entonces a mí me llama la atención eso, buscar otros referentes que también están haciendo bien las cosas y yo creo que tenemos todos cabida porque lo importante es que desde aquí se desarrollen más empresas, y si hay más tejido empresarial, es que esto es lo que va a hacer que el país sea más competitivo. Y eso es lo más importante. Claro que sí, esa mirada periférica que hará que copiemos de alguna manera lo que se está haciendo bien, pero sobre todo que nos creamos lo que estamos haciendo bien para posicionarnos, Raúl. Sí, yo pensaba, ¿no? Es como cuando te hacen una evaluación 360, que es como el hexágono, ¿no? Y el hexágono se va haciendo más pequeño y hay determinadas variables sobre las que estudiar. A ver, no hay que olvidar que desde hace mucho tiempo de las 4 primeras aceleradoras de España, 3 estaban en Valencia en su momento. Entonces, nosotros somos muy buenos atrayendo proyectos y sacando proyectos, y eso es una cosa que está bien. Hay que avanzar en otro tipo de ámbitos. Marta ha comentado algunos, que es al final, volvemos otra vez al entorno, al concepto de ecosistema real, en el cual todos estemos empujando. Aquí está Fundación Lab, que al final no deja de ser 25 patronos que están empujando porque al final se creen en un concepto de comunidad valenciana, ecosistema. Con lo cual, tenemos industria o empresa por una parte que está empujando. Tenemos sitios en los cuales los emprendedores pueden formarse y pueden desarrollarse. Bueno, yo creo que a nivel de inversión son ecosistemas diferentes. Madrid a nivel de inversión es bastante potente porque es evidente y es la capital de España. Yo creo que hay que perder el miedo de invertir aquí en Comunidad Valenciana y esto será una cuestión de tiempo y al final tiene que estar más metido en el día a día de cualquier persona con capacidad de inversión, el probar, teniendo en cuenta que muchos de estos proyectos van a salir y como digo antes, al final es que es únicamente una cuestión de tiempo. Si te vas al entorno Barcelona, una cosa que ha hecho muy bien Barcelona es todos los casos de éxito han remado juntos para potenciar el ecosistema y volvemos otra vez a lo mismo. Han sido capaces de contarlo, lo han hecho bien, se ha desarrollado un concepto como es el Pier que ha funcionado muy bien. En este caso pues tenemos la suerte que toda la parte de la marina, con mucho retraso y con mucho tiempo, pero parece que va para adelante, pero volvemos al caso en el que emprendedores exitosos han tirado del carro junto con el resto de actores para al final crear un ecosistema también bastante focalizado en digital y eso es importante. Nosotros tenemos que encontrar nuestro camino, pero es verdad que
tenemos mucho más proyectos en primera instancia de lo que en su momento tuvieron ellos, con lo cual, insisto, creo que es una cuestión de tiempo y de madurez. Raúl Martín, Marta Nogueras, muchísimas gracias a los dos por este ratito, esta conversación, pero sobre todo por vuestro trabajo a diario, que estáis haciendo muy bien y que se está haciendo muy bien desde Kilómetro Cero, desde Lanzadera, precisamente para posicionar el sector del emprendimiento en la Comunidad Valenciana. Gracias. Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Cerramos este podcast de la mejor manera, con nuestra última sección, Comunidad Lab, un espacio donde contaremos con el presidente y consejero delegado de Rollo Group, Raúl Rollo, que ha liderado desde hace más de 50 años el sector del mobiliario de baño. En el ADN de esta compañía se ha potenciado el intraemprendimiento como factor clave para el crecimiento. Es por eso que es esencial entender qué aspectos se deben potenciar en la empresa para que los empleados y el equipo directivo consideren relevante este aspecto. Comunidad Lab. Luis López. ¿Qué tal, Raúl Rollo? Bienvenido al podcast. Buenos días a todos. Oye, Raúl, estar al frente de una compañía líder en su sector, imagino que no debe de ser tarea fácil. Adaptarse a las nuevas situaciones y necesidades, estar siempre al tanto de tendencias, de cambios en el consumidor. Oye, cuéntanos, ¿cómo está evolucionando la empresa en estos 50 años ya de trayectoria? Pues así es. La verdad es que si los últimos años parece que son un tsunami de cosas que están pasando a nivel mundial y son los últimos 4 años, imagínate en los últimos 50, ¿no? Podríamos resumir que la empresa ha tenido que reinventarse numerosas veces, no solo en los últimos años, sino porque a lo largo de 50 años han pasado muchas cosas, ¿no? Y no solo en términos de sociedad o economía, sino también dentro de cada sector y cada producto, también su propia innovación o renovación. Pero si ponemos algún ejemplo, diríamos que hay que estar muy atento a lo que está pasando en los mercados, hay que estar muy atento a lo que está pasando con la competencia, hay que estar muy atento a cómo está evolucionando los consumidores. Y por poner 2 ejemplos o 3, diría que los canales de distribución están evolucionando de una manera acelerada. Las tiendas especialistas han pasado también a competir con las tiendas de bricolaje, ha aparecido el e-commerce, hay proyectos a nivel de contract y grandes constructoras y hotelería. O sea, todo esto es un ejemplo de cómo los mercados van evolucionando y nos tenemos que adaptar. También los diseños de los productos, la estética, la funcionalidad que cambia sus diseños, sus materiales, sus acabados, sus colores, todo esto es otra gran temática, o cómo no hablar por los hábitos de consumo de los consumidores, ¿no? Antiguamente el baño era una zona oculta, escondida, fea, sucia. Hoy en día el baño es un espacio abierto, forma parte de ese hogar que es bonito, que quieres enseñar, incluso que convives con la familia, padres, hijos y convives en tu día a día. Por lo cual, todo muy cambiado y en estos 50 años nos hemos tenido que adaptar a todo esto. Muy bien, una jungla de estímulos por lo que me cuentas. En el episodio de hoy, Raúl, hablamos del ecosistema emprendedor, pero hay muchos tipos de emprendimiento. ¿Cómo se ve el emprendimiento, nos gustaría saber, en una empresa familiar como la vuestra? ¿Y cuáles son las claves para encontrar el equilibrio entre las expectativas de la familia y las necesidades del negocio? Cuéntanos. Sí, pues es así. Normalmente las empresas, familiares o no, pues empiezan con un producto concreto, una necesidad concreta y de forma orgánica van creciendo, pero conforme pasan los años, la innovación aparece o los cambios son necesarios, hay que iniciar nuevas etapas y nuevos proyectos. Ahí es donde viene esa fase de empujar, podemos decirla como emprendimiento, a cosas nuevas. Y ahí es donde viene la dificultad. Y viene la dificultad por varios motivos, ¿no? Primero por lo difícil de hacer las cosas nuevas, pero también por la dificultad también de apostar en el largo plazo y con recursos por esas iniciativas. Y ahí viene muchas veces la confusión, porque cuando hay una empresa joven o hay un único fundador
emprendedor o CEO, que es toda una misma figura, pues todo va en la misma dirección. Pero cuando empiezan a ver el tamaño de la compañía, diferentes iniciativas y diferentes opiniones en una organización, pues hay que elegir. Y ahí es donde viene un poco el conflicto, puede llegar con la familia, porque hacia dónde voy, ¿no? O hacia dónde elijo los proyectos de emprendimiento. Ahí, a partir de ese momento es cuando se requiere pasar a una profesionalización del emprendimiento para poder intentar alinear las expectativas de la familia y decir, oye, vamos aquí por esto, ¿no? Porque tenemos una estrategia, porque responde a un cambio, porque tiene unos objetivos, porque asignamos unos recursos, hay unos indicadores, unas métricas que vamos a cumplir y todo esto nos va a llevar a unos resultados. Entonces, pasamos de ser una innovación que es por la visión individual de alguien a tener que, a la familia en este caso, convencerle de que eso es un proyecto que tiene unos resultados y hay que profesionalizarlo. Y ya no es, déjame hacer esto, sino, oye, familia, vamos a apostar por esto, confiar en ello. Hay unos cambios que hay que realizar muy importantes. Ok, no parece fácil. Como comentábamos al principio, habéis tratado de potenciar mucho el intraemprendimiento como punto principal para el crecimiento de la empresa. Pero nos gustaría saber cómo se ha potenciado realmente este intraemprendimiento en Rollo Group. Sí, pues comento nuestra experiencia y mi experiencia en particular, ¿no? Nosotros, como decíamos, a lo largo de 50 años, pues había que hacer numerosas cosas. Primero eran cosas de supervivencia, luego han sido cosas que se gestionan como proyectos y luego ya decimos, oye, esto ya son intraemprendimiento con proyectos internos y pasando a otro nivel. Pero es verdad que la mejor forma de hacerlo es identificando primero qué necesidades tiene una empresa y qué tipo de proyectos hay que hacer, porque cuando en la empresa grande, como decíamos antes, hay tantas cosas que hacer que hay que elegir. Lo que no puedes hacer es hacerlo todo, pues sería un fracaso seguro, ¿no? Entonces, poder identificar bien qué ideas o proyectos son las necesarias para que elijamos los recursos y las personas que van a poder liderarlo es fundamental, ¿vale? Entonces, todo esto es necesario que desde el CEO hasta la alta dirección pueda identificar, vamos por esos 5 caminos, por decir algo, y vamos a iniciar 5 proyectos. Digo 5 por un número concreto, ¿no? Pero un número concreto de iniciativas, proyectos que desde la alta dirección y vinculado con el CEO haya que poner en marcha. Y todo esto va vinculado al plan estratégico de la empresa. Esta ruta de la empresa nos lleva a cambiar y en estos 5 caminos tenemos que trabajar. A partir de ese momento se identifican los proyectos y luego viene la valoración de cuál es el potencial de negocio que eso nos va a dar, cuál es, y si no es un negocio nuevo, cuál es el potencial de mejora, ya sea en la gestión o en los recursos que nos va a producir, o la eficiencia, con los riesgos que asumimos, con qué personas vamos a trabajar. Es decir, toda esta fase de valoración hay que también tener en cuenta, porque al final hay que liderarlo y llevarlo a cabo. Por último, una vez aprobados esos proyectos, esos recursos, esos líderes, esas personas que lo van a llevar a cabo, pues hay que ejecutarlo, ¿no? Y esa es la fase más compleja porque normalmente dura mucho en el tiempo, hay que hacer mucho seguimiento, se producen problemas y el acompañamiento de esos líderes internos que se van a responsabilizar de esos proyectos internos o intraemprendimiento, estar cerca de ellos, tener una comunicación continua con ellos para ver qué les está pasando, qué ayuda les podemos ofrecer, qué reporting nos están dando. Toda esta fase es fundamental también para llegar a la práctica. Esa es nuestra experiencia de cómo ponemos en marcha el emprendimiento. Ok, Raúl, para terminar, vamos a hacerlo pues dando algunas claves, ¿no?, a las personas, a los oyentes que tenemos ahora mismo en el podcast. No sé, estaría bien algún consejo que te hubiera gustado recibir cuando empezabas en la empresa o, por ejemplo, que llegaste a recibir y que te ayudó. Y también estaría bien, pues, no sé, si nos dieras algunos tips, alguna recomendación, pues, de algún libro, algún podcast que escuchar, alguien a quien seguir. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Sí, bueno, pues sí, es curioso esto porque cuando pasa el tiempo pues haces mucho balance de cosas, lo que te dijeron y no hiciste, lo que no te dijeron y hiciste mal o incluso muchas cosas. Pero bueno, por resumir un poco, yo hay cosas que noto hoy en día que son importantes. Por ejemplo,
rodéate o rodearse de un buen equipo, ¿vale? Esto es fundamental y si puede ser mejor que tú, ¿vale? Uh-huh. Esto es muy fácil decirlo y luego en la práctica somos personas y en la convivencia pues es lo más difícil, pero en la medida en que tengas un buen equipo más que tú solo, siempre va a ser positivo. Y si encima eres capaz de manejar a gente brillante mejor que tú, pues va a ser mejor. Esto no es fácil, ¿vale? Pero es una realidad que esto va a ayudarte a ir más rápido y más acertado, con lo cual va a ser bueno para la empresa. Este es un gran tip, ¿no?, de recomendación que hay. Otro que me gustaría hacer y que a mí me ha venido muy bien es que cada vez que hagamos proyectos o análisis de cosas, hay que hacer un gran análisis, un análisis concienzudo, profundo, que aunque se alargue en el tiempo, incluso aunque tenga un coste superior, porque un buen análisis de una propuesta, de cualquier proyecto, ya sea de emprendimiento o de cualquier otro tipo, hace que entendamos mejor lo que necesitamos y si ese proyecto es el adecuado, porque si hacemos un buen análisis, al final luego será mejor. Y a partir de ese momento, acelerar en la ejecución a la máxima velocidad, ¿vale? Un buen proyecto, un buen análisis, aunque cueste más tiempo y dinero, y luego una buena ejecución con la máxima velocidad, es garantía seguro de éxito. Con lo cual, este sería un segundo consejo que me gustaría compartir. Y una recomendación o algo en este momento más de actualidad, ¿no? Que estemos viviendo, porque estas cosas son pasadas y que siguen siendo válidas. Pues a mí me gusta mucho el liderazgo humanista, ¿no? Porque podríamos hablar de muchas cosas, de tecnología, de management, pero hoy en día lo más difícil es, y lo sabemos, alinear las personas. Y esto que se llama hoy el Humanistic Management, liderazgo humanista, bueno, al final, integrar a las personas para que hagan lo mejor de sí y den lo máximo, son cosas que seguimos sin saber manejar bien. Hablo por mí en primera persona, siempre estamos aprendiendo y hay un profesor o un consultor que se llama Xavier Marcet, que lo conocemos yo creo que todos y hay mucha bibliografía sobre él, que habla mucho y de forma muy práctica y constante sobre esto, porque no sabemos de todo y la única manera ni podemos llegar a todo, pero la única manera de poder hacer todo esto y aplicarlo es involucrando a las personas para que se comprometan, se impliquen, den el máximo de sí y eso es lo más difícil, con lo cual, bueno, pues en este mundo que vivimos, el liderazgo humanístico, implicar a las personas es fundamental. Y Xavier Marcet nos da muchos tips en todas sus redes sociales, publicaciones, periódicos que nos pueden ayudar mucho a esta disciplina. Ok, Raúl, muchísimas gracias. Entendemos un poquito mejor esos 50 años de trayectoria y ese gran éxito de Rollo Group. Gracias por vuestro tiempo y que siga igual de bien. Un abrazo grande. Gracias a vosotros. Hasta luego. Visiones ilimitadas. Hoy queríamos profundizar en el ecosistema emprendedor, viendo los puntos de vista de perfiles emprendedores y valorando las necesidades para llevar a la Comunidad Valenciana hasta la cima. Hemos hablado de las buenas prácticas de ciudades como Madrid, Barcelona y también de Málaga. En el caso valenciano, no es una sorpresa la gran capacidad del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana para llegar a la cima. Pero hoy, gracias a las visiones de nuestros invitados Raúl Martín, Marta Nogueras y Raúl Rollo, vemos no solo las posibilidades de crecimiento de nuestra comunidad, sino también el gran trabajo que nos queda por delante. Hemos repetido términos como innovación, intraemprendimiento, colaboración, ecosistema, talento y destacando sobre todo la importancia de la retención de ese talento en nuestra comunidad, ofreciéndoles las oportunidades que puedan encontrar fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión hemos hablado sobre lo que necesita el ecosistema emprendedor para llegar a la cima. Pero muy pronto seguiremos con nuevas visiones que nos ayudarán a descubrir nuevas claves sobre temas como la inversión tecnológica o el mercado logístico al estilo Fundación Lab Mediterráneo. Nos escuchamos muy pronto.
Visiones ilimitadas. El podcast de una sociedad sin límites. Con Miguel Coy, MJ Aledón, Eva Marqués y Luis López. Contenidos Amparo Cervantes. Con la colaboración de Maribel Vilaplana. Diseño sonoro Javi López. Más info en fundacionlab.es.